Bien, a ver. Lo que compete a límites finitos, ¿sí? Desarrollamos este último ejercicio, ¿cierto? En donde vimos que a partir de la factorización, pues yo puedo, factorización y racionalización, puedo resolver, encontrar límites, ¿sí? Cuando el denominador se hace cero y poder utilizar el límite del cociente, ¿sí? Ahora, no es de que a los límites finitos ya los dejamos de un lado y ya no los vamos a usar. Van a seguir apareciendo en los siguientes límites que vamos a ver. Hoy me voy a enfocar en límites laterales para después seguir con límites infinitos y luego límites al infinito, ¿ya? Entonces, les he puesto aquí un ejemplo. Miren, dice CAG de X, esta función, ¿sí? Está definida en los reales. Y me dice, calcula el límite cuando x tiende a 1 de g de x. ¿Sí? Aquí he preparado una gráfica de la representación de esta función en el plano. Entonces, esta que está aquí representaría la función 3x menos 2. ¿Sí? Entonces podemos llamarle g sub 1 de x, si así lo queremos. Esta que está acá abajo representaría 2x menos 1. Podríamos llamarle g sub 2 de x. ¿Sí? Y este puntito que está aquí, que lo he puesto en color rojo, ¿ya? Es el punto 1,2. ¿Sí? Cuando x es 1, lo vamos a poner aquí más explícito, cuando x es 1, su imagen es 2. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué quiero mostrar con esta situación que se está presentando? Esta es una función típica a trozos o por partes. Entonces, yo me puedo acercar por la derecha, ¿sí? Al valor de 1. Pero nota que me estoy acercando por derecha por valores mayores a 1. ¿Sí? O sea, en otras palabras, estoy encontrando o buscando el límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha, ¿sí? Y nota que sus imágenes, conforme me voy acercando a 1, pues va descendiendo, ¿no? 4, 3, 2, 1.4, 1.5, y parece, al ojo nada más, al ojímetro ya, pareciera que el límite es 1. Si yo me acerco ahora por izquierda, lo que significaría por valores menores que 1, entonces me voy acercando, ¿no? Estoy por aquí, me sigo acercando cada vez más, y de igual manera pareciera, ¿sí? Que me estoy acercando a 1, ¿sí? En cuanto al límite, ¿sí? Entonces, esto es solamente una aproximación, ¿ya? Entonces, al parecer, el límite cuando x tiende a 1 de g de x, como me estoy acercando a 1 por la derecha y me estoy acercando a 1 por la izquierda, me da el mismo límite, entonces sería 1. Pero nota que si yo busco la imagen de 1 respecto de g, no es 1, sino es 2, ¿sí? Lo que está acá. ¿Estamos? Entonces, ojo, no confundir lo que es la imagen de un valor en el dominio respecto a la función con el límite cuando x tiende a ese punto, ¿sí? Aquí claramente son diferentes, ¿no? Hasta he hecho sido un poco explícito haciendo un circulito aquí vacío para que vean que, entre comillas, no se están juntando, ¿sí? Sino que hay como que ver un hueco ahí. Entonces, cuando x tiende a 1, ¿sí? El límite es 1, pero su imagen es 2, ¿sí? Entonces, los límites laterales, que normalmente se los van a representar así, en este caso es 1, y cuando está tendiendo a 1 por la izquierda, también es 1. Y aquí vamos a hacer uso de este teorema. Vamos a pegarle aquí. Este teorema habla de la existencia y unicidad del límite,
¿sí? La existencia ya la vimos, que es la definición formal. Ahora, esta es la unicidad del límite. Si yo sé que L es un número real, ojo, L es un número real, entonces yo digo que el límite, cuando x tiende a c de mi función, es igual a L, si, solo si, el límite cuando x tiende a c por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a c por la izquierda. ¿Estamos? Entonces, miren, el límite en un punto C, que es un número real, existe cuando los límites laterales existen y son iguales. ¿Ya? Eso debemos recordar. Repito, el límite en un punto del dominio de la función eh, existe y es único cuando los límites laterales existen y son iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un caso típico, ¿no? Mira que los límites aquí al ojímetro existen y son iguales. Pero pues no vamos a hacer así los ejercicios, ¿no? Tan al ojo nada más. O sea, para funciones que serán casi imposibles de dibujar, ¿sí? Que necesitaríamos algún software para poderlas graficar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La ventaja es que los límites laterales cumplen con los teoremas de los límites finitos, ¿ya? Entonces, lo que haríamos es, primeramente, analizar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, podemos hacerlo, ¿sí? Es indistinto eso. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 3x menos 2. ¿Ya? ¿Por qué escojo 3x menos 2 y no escojo el 2x menos 1? Y aquí voy a hacer una aclaración. Decir que x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? Tiene el sentido de que yo estoy cogiendo valores de x que son mayores que 1. ¿Sí? Decir que x tiende a 1 por la izquierda, estoy tomando valores de x que son menores a 1. ¿Sí? Entonces, eso debemos recordar. ¿Estamos? Entonces, como x tiende a 1 por la derecha, pues yo tomaré su imagen de acuerdo a esa condición, ¿no? 3x menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar límite de una resta, y aplico de una vez una propiedad que conocemos, ¿sí? Entonces, como les había dicho, los límites laterales cumplen con las propiedades de los límites finitos. Suma, resta, multiplicación, división, sí, potencia. Entonces me quedaría aquí 3 por 1, ¿sí? Menos 2. Y esto es igual a 1, ¿sí? Y aquí se resta. Constante por una función. Sí, y aquí hicimos identidad y constante, ¿no? Bien, entonces encontré el límite lateral derecho. Número 2, voy a encontrar el límite lateral izquierdo. Entonces, como x tiende a 1 por la izquierda, significa que estoy tomando valores menores que x. Menores y cercanos a x, ojo. Entonces sería 2x menos 1. De la misma manera en como hicimos arriba, pues sería 2 por el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x menos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1. ¿Ya? Entonces me quedaría 2 por 1 menos 1. Y esto es igual también a 1. ¿Ya? Y aquí viene la utilización de este teorema, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos a concluir? Podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos decir cómo los límites laterales existen y son iguales, ¿sí?
Entonces, el límite cuando x tiende a 1 es único y es igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? Podríamos terminarlo así, o simplemente poner como los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite cuando x tiende a 1 es 1. ¿Sí? Siempre concluir esto, ¿no? Porque ya estás aplicando el teorema. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita, muchachos? No, ingeniero, ninguna pregunta. Bueno. A ver, vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. Sea f una función de los reales a los reales. Entonces que tomo un x y su imagen es esto. Dice calcular, coma, en caso que existan los límites laterales, ¿sí? Y el límite cuando x, no, pongámosle así, completo mejor. Calcular en caso que existan los siguientes límites. Tres literales. Límite cuando x tiende a 2. Voy a hacer un poquito más espaciado. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. De f de x. Límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y si fuera el caso, el límite cuando x tiende a 2. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Calcular los límites laterales cuando x tiende a 2. Y obviamente, si el teorema así lo permite, calcularíamos el literal c. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tengo un valor absoluto, ¿sí? Espero ya hayan superado sus miedos por los valores absolutos, ¿ya? No hay que tenerle miedo a los valores absolutos, ¿sí? El valor absoluto debe tenerles miedo a ustedes, no al revés, ¿sí? Valor No, ese absoluto. valor absoluto es asesino. O sea, no hay razón por eso. Solamente tienen que recordar la definición. Si recuerdan la definición, pues ya, domado el valor absoluto. Miren, tengo una función que tiene un valor absoluto. ¿Ya? Recuerdo la definición. Entonces voy a poner aquí. Por la definición de valor absoluto, tenemos que, y a ver, ahí me van a ayudar. El valor absoluto de x menos 2, ¿a qué es igual, muchachos? Al valor absoluto de x menos 2, si x es mayor que 0, o que mayor que 2, y menos x menos 2, cuando x es menor que 2. Ahí, hubo dos errores. Pero a ver, vamos viendo. El valor absoluto de x menos 2 es igual a x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0. Pues el inverso aditivo de x menos 2 si x menos 2 es menor que 0. ¿Ya? De que yo podría... Pero, Dime.
Inge, pero indirectamente no sería que x, cuando x es mayor o igual que 2 y en el otro cuando x es menor a 2, Sí, indirectamente. no indirectamente, directamente podría decir eso. ¿Ya? Pero le pongo así para que quede claro la definición. ¿Sí? El valor absoluto Entendido. de, ajá, el valor absoluto de un número real es el número real si el número real es mayor o igual que cero. O es el inverso aditivo del número real si el número real es menor que cero. ¿Ya? Es la definición. Entonces, noten que en mi función aparece el valor absoluto. Entonces, por esta definición que la conozco, luego nuestra función nos va a quedar de esta manera. Mire. Nos va a quedar que f de x, ¿sí? Aquí voy a poner para todo x, elemento de los reales, f de x va a ser igual a ¿qué? Entonces ya no voy a poner el valor absoluto, sino voy a poner ya lo que me dice la definición. Y quedaría así, mire. Quedaría x menos 2 menos x más 2. Sí, y ya voy a poner lo que dijo nuestro compañero, Eduardo. Sí, me parece que era Eduardo. Entonces voy a ponerle aquí x mayor o igual que 2. ¿Sí? Y en el otro caso, pues sería menos x menos 2 menos x más 2 si x es menor a 2. ¿Ya? Esta es mi función que estoy trabajando, pero ya desmenuzado un poquito conociendo la definición de valor absoluto. Pero aún más puedo expresarlo sencillamente, ¿no? ¿De dónde? Pues tendría que f de x es igual. Mira, aquí sería x menos x0 menos 2 más 2, 0. O sea, sería 0 si x es mayor o igual que 2. Y sería menos x menos 2x, 4 menos 2x, ¿no es cierto? Ajá. Si x es menor a 2. ¿Sí? Esta es la función analizar, mira. Y me pide que encuentre el límite cuando me estoy acercando a 2. ¿Sí? Entonces, cuidado con decir de 1 es 0. Debo analizar. ¿Ya? No siempre pasa eso. ¿Sí? Como en el caso de acá, miren, el primerito. ¿Sí? Ya vamos a ver otros ejemplos, en cambio, que no existe límite. Entonces, vamos a analizarle aquí. Analizando los límites laterales, tenemos. Vamos a analizarle lateral derecho, lateral izquierdo. Entonces primero, límite cuando x tiende a 2, vamos por izquierda, ¿ya? Por izquierda de f de x. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué, muchachos? 4 menos 2x. Muy bien, 4 menos 2x porque me estoy acercando a 2 por valores menores a 2. ¿Sí? Entonces de aquí me quedará límite cuando x tiende a 2 por izquierda de 4 menos 2 por el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x. ¿Sí? ¿De dónde me queda? 4 menos 2 por 2 y esto es 0. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Y esto sería el límite cuando x se acerca por valores mayores a 2. ¿El límite de qué, muchachos? De 0. De 0. ¿Sí? Y obviamente es límite de una constante, esto es 0 mismo. ¿Ya? Conclusión. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Qué pueden concluir? Que como los límites laterales son iguales, entonces sí existe límite y es igual a 0. Bien, entonces por tanto,
como los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite cuando x tiende a 2 de mi función, ¿sí?, que era, ¿dónde está? Esta, ¿no? Voy a copiar y pegar aquí. Pegar. Esta funcióncita es igual a 0. ¿Sí? O aquí es 2, ¿no? Cuidado, no es menos 2, es 2. Límite cuando x tiende a 2 de f de x es 0, también podrían haberle puesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas, preguntas? A ver, No, sí, solo. hagamos otrito ya. A ver, este lo van a hacer ustedes. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Calcule L y L va a ser el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 4x más 3 sobre x menos 3. A ver cómo nos va. ¿Ya? A ver, manos a la obra. Trabajito en casa, acuérdense. Prendemos las camaritas y a trabajar. Sí. Intenten expresar esa función en una función por partes valiéndose de la definición de valor absoluto. ¿Sí? Así como el ejercicio anterior.
¿Cómo nos fue, muchachos? Una pregunta. El Diga. límite por la derecha sale 2 y el por la izquierda sale -2. Ujú. Sí, ¿qué concluyes? Que no sé si estaré bien, pero que no existe el límite. Ya. Ah, sí estás bien. Ujú. A ver, vamos a hacerle ya. ¿Alguien más le salió lo que dice Leonardo? Sí, A mí ingeniero, también Sí, se salió lo por la mismo. izquierda a mí -2 también. y por la derecha 2. Sí, ingeniero, a mí también me salió lo mismo. A ver, muy bien. Vamos a hacerle ya, le voy a hacer rapidito. Presten atención. A ver, am, tengo esta función, ¿sí? Obviamente es una función que, voy a ponerle aquí, el dominio de la función ya lo raya, es todos los reales, excepto el 3. ¿Estamos de acuerdo? Por la definición de valor absoluto, tenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces, miren, vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Esto va a ser igual a x cuadrado menos 4x más 3 y obviamente su inverso multiplicativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto, si x cuadrado menos 4x más 3 es mayor que 0 y esto si x cuadrado menos 4x más 3 es menor que 0. Aquí me va a dar el mayor igual. Ya vamos a ver qué pasa. Pero esto es lo mismo que esto, ¿no es cierto? 3 y 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Sí, Entonces, no pongámosle pero. Pongámosle aquí además, ¿ya? Para hacer de una vez. Aquí además. Tengo esto. Entonces, mi función me va a quedar en esta manera. Voy a tener una función de los reales excepto el 3 a los reales que tomará un x y por la definición de valor absoluto y por lo que ya sé que lo puedo representar factorizando, me quedaría así, mire, me quedaría el valor absoluto de x menos 3, miento, ya no sería así, ¿no? Sería x menos 3 por x menos 1 sobre x menos 3 si x menos 3 por x menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? A ver, para que no se mareen, le voy a quitar esto ya. Ahí. ¿Sí? Para que esté más claro. Y en el segundo es menos, ¿no es cierto? Pero sería menos este producto de factores, o sea, menos x menos 3 por x menos 1 sobre x menos 3. ¿Ya? Y obviamente, sí, x menos 3 por x menos 1 es menor a 0. ¿Ya? Ahí estaría ya aplicada la definición de valor absoluto, ¿sí? Y hecho la factorización. ¿Estamos? Miren, aquí, solamente aquí, puedo darme el lujo de simplificar, ¿sí? Aquí en realidad debería ser simplemente mayor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en 3 esto se vuelve 0 y yo no quiero eso, ¿no? No está definida la función en 3. Entonces solamente sería aquí mayor y acá menor. ¿Estamos? Luego, esto podríamos reescribirlo
de esta manera, ¿no? F es una función de los reales, excepto el 3 a los reales, tomará un x y me va a devolver x menos 1, ¿sí? Aquí puedo simplificar y me quedaría 1 menos x. Sí. A ver, muchachos. X menos 3 por x menos 1 mayor que 0. ¿Cuál sería el resultado de eso? En otras palabras, ¿a qué es equivalente decir x menos 3 por x menos 1 mayor a 0? A ver, los que resolvieron. Que x sea mayor que 3 o x sea mayor que 1. ¿Ya? Entonces x menor a 1 o x mayor a 3. Y en el segundo caso, ¿qué les quedaría? X menor a 3 y X menor a 1. En el primer caso a mí me quedó que X es mayor a 1. No, no te pudo haber quedado eso. Sí, aquí la respuesta de esto es así. Esto es resolución de inecuaciones, ¿ah? Ojo. Pre por números reales. ¿Ya? Para estar aquí debieron haber aprendido a hacer esto. Resolver esta inecuación. X mayor que 3 o X menor a 1 y X entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar el límite de esta función. Mira, obviamente esta función que está aquí está más manejable que la que está acá, ¿no? Pero ha venido, o sea, es el trabajo o sea, fruto del trabajo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aplicar definiciones, sustituir, resolver esta inecuación, etc. Mira, todo lo que he escrito, todavía no hemos visto nada de cálculo. ¿Sí o no? Esto es prepo. ¿Sí? Hasta ahorita no aparece nada de cálculo. Ahorita recién va a aparecer. Entonces, aquí vamos a decir, analicemos los límites laterales. ¿Sí? Entonces sería el límite, primera parte, el límite cuando x tiende a 1. No, ¿a qué nos pedía? No era 1, a 3, perdón. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, x, valores de x mayores a 3. ¿Qué debería poner aquí, muchachos? X menos 1. X menos 1. ¿Ya? Muy bien. Y esto, pues fácilmente, x menos límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 1 y no es más que 2. ¿Sí? Vamos con el otro lado. 3 por la izquierda sería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 menos x. ¿Sí? Porque me estoy acercando por valores menores a x. ¿Sí? Pero tú dirás, pero Inge, menores a x también es x menor que 1. Pero son menores a 3, pero cercanos a 3. ¿Ya? Es la idea del límite. O sea, no vas a tomar un número que está extremadamente lejano, ¿no? Sino cercanos a 3. Estás en el intervalo de 1 a 3. ¿Sí? Entonces tomarás 1 menos x. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 menos límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x. Que te va a quedar 1 menos 3 menos 2. ¿Sí? Conclusión. A ver, ¿quién nos ayuda con la conclusión?
que el límite lateral izquierdo de f de x es diferente al límite de x del lado derecho, que es diferente al límite de cuando x tiene a 3 de f de x, por lo que en conclusión el límite no existe. Ya, como son distintos, no existe límite cuando x tiende a 3. Entonces vamos a ponerle como los límites laterales. Sí, traten que las conclusiones sean concisas, ¿ya? Porque si se dan muchas vueltas, a veces pueden marear a la persona que les esté calificando, ¿sí? O echar a perder el ejercicio por una mala conclusión. Entonces, miren, como los límites laterales existen, ¿ya? Pero son distintos, entonces, el límite cuando x tiende a 3 de f de x no existe, ¿ya? Yo no puedo decir a ciencia cierta, pues, cuál sería el límite cuando x tiende a 3. Puedo el lateral derecho, puedo el lateral izquierdo, pero en 3 no existe el límite, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Preguntas? Adriana, Alexander, Camila, preguntas, Edison, Erika, ¿alguna preguntita? Kenny, Yo tengo una pregunta, disculpe. dime. En una prueba, la parte algebraica que se desarrolla también tiene una ponderación. Claro, Listo, gracias, Inge. todo debe ser, o sea, toda tu resolución debe ser algo conciso, ¿me entiendes? No debe dar lugar primero, a sospechas, ¿no? Segundo, me refiero a sospecha con copias o sacado de algún software o alguna cosa. Segunda, que se demuestre que sabes, ¿sí? Cuando presenten su primer deber, lo voy a evaluar con una rúbrica. Entonces ahí van a ver recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el grupo conoce los teoremas, ¿sí? El grupo presenta de una manera organizada las explicaciones, ¿sí? El documento es claro, se puede leer, o el documento no presenta todos los ejercicios, etcétera, ¿sí? Entonces, tus profes de la misma manera, pues, calificarán así, ¿no? Teniendo un ejercicio resuelto, pues irán viendo. Dice, a ver, ¿cómo es que salta lo que está en rojo, se salta de 1 acá? ¿Sí? Como que algo mágico, ¿no? Dice, a ver, o hay de 2. O el muchacho es súper listo que el valor absoluto lo hace en la mente, saca las resoluciones de estas desigualdades y ya lo pone acá. O pues está recibiendo alguna ayudita extra, ¿no? Entonces todo tiene que estar justificado, amigo. ¿Estamos? Los teoremas del prepo, esos no. Los que estamos usando en cálculo, eso sí. Mira, analizo los límites laterales. Aquí explico lo que hago, ¿no es cierto? Así haga una liñita más, o sea, les aconsejo, hagan una liñita más, ¿sí? O sea, no se pasen de esto al -2 de 1, ¿sí? 2 pasitos más. ¿Qué les cuesta? 20 segundos, ¿ya? Pero garantizas que tu profe sabe lo que estás haciendo y pues te va a poner esa notita, ¿no? Y no te va a bajar puntos, ¿sí? Entonces, si de aquí, por ejemplo, si de esta parte te saltas de una acá, dice, a ver, este muchacho, ¿qué está haciendo? ¿Cómo hizo? Está medio sospechoso. Ojo te va a poner, ojo. Luego te dice, a ver, Carlos, conversemos. ¿Qué hiciste aquí? Y si no sabes justificarlo, pues no sé qué
¿qué te podría decir, no? Te bajará puntos, te pondrá cero, no sé. ¿Estamos? Y recomendación para todos. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y si, ingeniero, una pregunta. Diga. Y si podemos primeramente en f de x resolver primeramente la función de manera algebraica y dejar simplificado todo mediante dos valores absolutos. Y de ahí solamente el límite llegar a reemplazar mediante las demostraciones y los teoremas que nos mostró, como esa identidad y constante. O sea, También vale, ¿no? lo que te estoy presentando ahorita es una manera de resolver, ¿sí? O sea, y nota que no estoy sacando las cosas mágicamente, sino estoy describiendo lo que he hecho. O sea, lo que acabo de escribir no significa que es la única manera de hacerlo, ¿sí? Habrán varias maneras de hacerlo y de hacerlo bien. Estamos. Eh, Pudiste esto primero haber factorado y luego hacer alguna cosa ahí, ¿sí? Pudiste haber de esta función armado dos funciones diferentes, ¿sí? Restringidas, y luego calcular los límites laterales de cada una de ellas. O sea, hay algunas alternativas, ¿no? O sea, no espera, o sea, sería eh, súper extraño que las 78 personas que estamos ahorita tengan la misma forma de resolver, ¿ya? Tal vez algunas cositas sí, ¿no? O sea, la manera de plantearlo, porque pues tal vez ya me ven resolver a mí, o tal vez le ven resolver a su profe de CD, ya tienen una idea, ¿sí? Pero pues tal vez las conclusiones, alguna palabrita de cambiar, ¿no? ¿Sí? Tu forma de redactar, tu estructura, ¿sí? Algún cambio debe haber entre una persona y otra, ¿sí? A ver, nos queda 10 minutos. Les voy a plantear este ejercicio para que lo hagan, ¿ya? Entonces me dice calcula el límite cuando x tiende a 3 mismo, mira, de g de x, si g es una función, perdón, si, voy a poner el si acá, si g de x es igual, función definida en los reales, ¿no? A x más 1, si el valor absoluto de x es mayor o igual que 3, y la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, si el valor absoluto de x es menor a 3. ¿Ya? Bien. Vamos trabajando, muchachos. Si tienen cualquier pregunta, me la dicen. Prendemos camaritas, chévere. Gracias, Leslie, Wilmer, Eduardo. Y a trabajar.
Si tienen la respuesta, nos la comparten. Entonces, no existiría el límite debido a que por la derecha es igual a 0 y por la izquierda es igual a 4 y el límite de g de x es igual a 4. Ya, entonces por lo tanto no existiría. Súper. ¿Alguien más que haya sacado lo mismo? Lateral derecho 4 y lateral izquierdo 0. Sí, me salió. Sí, Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, a ver si nos da tiempito para rapidito terminarle esto, ¿ya? A ver. Por la definición de valor absoluto, ¿sí? Tenemos que la función g de x la podemos reescribir así, ¿no? X más 1 si x es menor o igual a menos 3 o x es mayor o igual a 3. Y aquí la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado si x está entre menos 3 y 3. ¿Ya? Y me pide acércate al 3. ¿Sí? Encuentra el límite. También puedo haber pedido a menos 3, ¿no? Otro ejemplo. Entonces, analizando los límites laterales, tenemos. Fíjate que estoy describiendo lo que voy a hacer. No cojo de una y empiezo a poner el límite lateral, bla, bla, bla. O sea, siempre explico lo que estoy haciendo, ¿ya? Tenemos, entonces sería la primera parte. Puedo empezar lateral izquierdo, lateral derecho, como ustedes deseen. ¿Sí? Es la función g, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, valores menores a 3, pero cercanos a 3, como esta función que está aquí. Raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces este límite sería el límite de la raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Raíz cuadrada, ¿cierto? Tendría aplicando el límite 9 y menos 9, ¿cierto? ¿Sí? Límite al cuadrado, 3, 9. Entonces esto me daría 0. Y ahora viendo por la derecha, sería valores de x mayores que 3, cercanos a 3. Entonces estaría trabajando con x más 1. ¿Sí? De donde tendría el límite de x más 1, ¿no? Entonces 3 y 1, 4. ¿Sí? Obviamente son diferentes, o sea, existen y son diferentes. Mira, aquí pongo un ejemplo. Podría haber el caso de que solo exista un límite lateral y no existe el lateral izquierdo o el lateral derecho. Entonces ahí se dice que solamente existe el límite lateral derecho o el límite lateral izquierdo, ¿sí? Porque no puedo encontrar el límite en ese punto, ¿sí? Porque solamente existe uno de los dos laterales. Entonces ahí se trabajará con límites laterales. Por ejemplo, la función raíz cuadrada de x, ¿sí?
la función raíz cuadrada de x. Esta solamente funciona si x es mayor o igual que 0. Entonces yo no me puedo acercar a x por valores menores a x. ¿Sí les ven? O sea, si yo digo el límite cuando x tiende a 0, debería hablar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la raíz de x es 0. ¿Sí? No puedo hablar del límite cuando x tiende a 0 cerrado o cuando tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? Pues, ojo aquí. Les pongo aquí un pensamiento para que se acuerden. Concluyo. ¿Sí? Como los límites laterales existen, pero son diferentes, entonces el límite cuando x tiende a 3 de g de x, pues no existe. ¿Estamos? Preguntitas, muchachos. Ningún ingeniero. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Sí me cacharon lo de la raíz cuadrada? Sí. Bien. Esto necesito que vengan repasando por la siguiente clase porque vamos a ver límites infinitos. Y aquí se utiliza esta idea para reconocer si es un infinito positivo o un infinito negativo. ¿Ya? Acercarme por izquierda o acercarme por derecha. Luego que veamos límites infinitos, vemos límites al infinito. ¿Sí? Luego verá regla de sándwich, número E, cambios de variable, ¿sí? Y ejercicios para eliminar indeterminaciones. ¿Estamos? Y no se olviden de terminar la tarea que se termina esta semana. ¿Estamos? Tomen en cuenta las recomendaciones que les di en la clase de hoy. Nos vemos, muchachos. Que tengan un buen día. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias. Adiós. Gracias, Inge. ¿De qué?